Sí, buenos días. Sí, buenos días, Adolfo. Buen día, Mario. Gustazo Buenos días a conocerte. todos los que hasta a este minuto se han incorporado a la web, en donde en esta oportunidad vamos a analizar un tema muy relevante que tiene que ver con la última ley publicada, la ley tributaria, la 21.240, en que reduce o elimina ciertas exenciones. En general, hay impuesto a la renta, hay IVA, hay impuesto a herencia, hay impuesto territorial, hay impuesto a la minería, hay de todo un poquito. Puesto el lujo. Ya ya está el lujo ahí, sí. eh, perdón. Eh, y esto tiene, obviamente, como este cambio de ley o esta incorporación tiene como colorario, diría yo, a un trabajo que se hizo en el año 2020 por una comisión, como comisión de expertos economistas, en donde realizaron un estudio por allá por el segundo semestre del año 2020 y en enero del año 2021 evacuaron un informe con más o menos 27, 28 posibles revisiones de exenciones tributarias. ¿Ya? De esa nómina, en la cual tiene un fundamento muy interesante, en donde precisamente las personas que están incorporando o integrando la comisión, lo que hizo más bien fue votar, y en muchos casos estaban de acuerdo, otros tenían ciertas disidencias. Es un documento muy interesante. Yo creo que en un principio, bueno, de esas 27 o 28 puntos de exenciones, en esta ley 21.240 se incorporaron 6 muy relevantes, ¿eh? Muy interesantes. Así es que yo creo que tenemos ahora la oportunidad de revisar estos cambios, y para ello, como siempre, está nuestro querido presidente del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Santiago, don Adolfo Sepúlveda. Y con ustedes los dejo con don Adolfo. Muchas gracias, Mario. Tal como tú mencionas, esto es una parte nomás del estudio que hubo. ¿Ya? Quienes quieran ir más al fondo de esto, en los fundamentos que hay detrás de todo esto, independientemente de lo que está en la discusión de la ley, lo que se manejó en esa comisión también es súper interesante conocerlo. ¿Ya? Y si ustedes quieren ese estudio, simplemente vayan a un buscador, ¿cierto? Que sea el Google, y ponen, ¿cierto?, todo esto relacionado con la eliminación de las exenciones tributarias, y van a encontrar el estudio completito. Muy importante, muy interesante. ¿Ya? Quienes quieren profundizar en esta situación. ¿Ya? Pero vamos a lo que nos interesa, a la ley 21420, que fue publicada recién, ¿cierto? El 4 de febrero de, perdón, ahí es del 22. 2022, digamos, vamos a Sí. tener que corregir. Ahí hay un lapso. ¿Ya? Es una ley bien interesante, como dice Mario, y de alguna otra manera esta ley, ¿cierto? Fíjense ustedes, tiene 11 artículos permanentes, ¿ya? Y 14 artículos transitorios. ¿Ya? Y los artículos transitorios básicamente se refieren a la vigencia de cada una de las disposiciones que vamos a comentar. ¿Ya? Y vamos a ver que prácticamente esto tiene un tiempo para que empiece a funcionar, digamos. No funciona de inmediato, salvo en un par de cositas por ahí, y en uno en especial, digamos, ¿ya? El resto va a ir transitoriamente diferido en el tiempo, ¿ya? Así que mirado desde ese punto de vista, ¿cierto? Vamos a comentar esta ley que, como estamos diciendo, tiene esa estructura, ¿ya?, de aplicación en el tiempo de cada uno de los artículos que vamos a comentar, ¿cierto? No tenemos todavía instrucciones o interpretaciones del Servicio de Impuesto Interno a través de sus mecanismos naturales, como son básicamente las circulares, que es lo primero que sale para este tipo de cosas, digamos. Así que nos vamos a referir básicamente en función de lo que está escrito, ¿cierto?, en la ley que nos interesa, digamos, y cómo nosotros vemos, ¿cierto?, esta situación. ¿Ya? Entonces, vamos por parte. El artículo 1, ¿ya? Aquí no se habla de artículo primero o algo así, sino que artículo 1, así, tal como está
¿cierto?, escrito ahí en la parte superior, ¿ya? En su número 2, ¿ya?, dice que elimina la letra C del artículo 33 bis de la ley de la renta, ¿ya? Y aquí vemos que tiene una vigencia diferida. La vigencia de esto va a ser el 1 de enero del año 23, ¿ya? O sea, a contar del 1 de enero del próximo año. ¿Qué es lo que es el artículo 33 bis, digamos, ¿cierto? El artículo 33 bis básicamente, ¿cierto?, corresponde al crédito que tenemos como contribuyentes de la primera categoría, ¿cierto?, en función de los activos fijos, ¿ya? Y en función de estos activos fijos, el crédito que tenemos básicamente está estructurado, ¿cierto?, en aquellos contribuyentes que tienen ingresos no más allá de las 25.000 unidades de fomento en los 3 ejercicios anteriores, tienen un crédito de un 6%, los más de 25.000 hasta 100.000 UF tienen un crédito máximo que puede llegar a un 6%, va bajo una fórmula que hay ahí, ¿cierto? ¿Ya? Pero el tercer tramo es lo importante. El tercer tramo es para aquellos contribuyentes que tienen ventas anuales superiores, ¿cierto?, a 100.000 unidades de fomento y que tienen un crédito de un 4%, ¿ya? Este crédito se elimina, como estamos diciendo, a contar del 1 de enero del próximo año. Ese 4% ya no va a existir, así que nos van a quedar simplemente 2 tramos nomás para los efectos del crédito de activos fijos, ¿ya? Ahí tenemos una eliminación y por lo tanto se transforma en un mayor incremento, porque es el objetivo, ¿cierto?, de eliminar o suprimir, ¿cierto?, exenciones o franquicias, ¿ya? Que hay un incremento del punto de vista del rendimiento tributario, ¿ya? Pasemos al artículo 1, número 3, ¿ya? Este agrega un nuevo artículo 37, ¿ya?, y que está relacionado básicamente con el tratamiento de los contratos de leasing, ¿ya? Los contratos de leasing sabemos que a la fecha tienen un tratamiento distinto desde el punto de vista tributario, se manejan de una manera, básicamente como contratos de arrendamiento con opción de compra, y desde el punto de vista tributario es algo totalmente distinto porque se va al principio básico que no es otra cosa que el financiamiento para comprar ciertos tipos de activos, ¿ya? Y desde ese punto de vista el tratamiento va a estar en función de los principios contables, hoy día la IFRS, ¿ya? Esto tiene vigencia, ¿cierto? Fíjense ustedes cómo está redactado la vigencia, para los contratos que se celebran a contar del 1 de enero del año 23, ¿ok? También con respecto al próximo año. Por lo tanto, aquellos contratos que se celebren hasta el 31 de diciembre de este año van a seguir con la posición actual, ¿ya? Esto para los contratos que se celebren, que se firmen a contar, ¿cierto?, de esa fecha. ¿Qué significa esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice este artículo 33? Dice, las normas de este párrafo deberán aplicarse a los contratos de arrendamiento con opción de compra de bienes que impliquen una operación de financiamiento o leasing financiero. Dice, considerando la existencia de dicho financiamiento. Estos contratos, cuando uno firma un contrato de leasing, es porque anda buscando que un tercero, firmas que se dedican a esto, empresas que se dedican al leasing, ¿cierto?, procedan a la compra de un bien que a mí me sirve, y desde ese punto de vista yo voy a pagar una renta, ¿cierto?, en el tiempo para ejercer una opción prácticamente al final de ese contrato. Pero del punto de vista financiero, esto tiene un tratamiento totalmente distinto, ¿ya? Por eso aquí está agregando esta disposición que este contrato de leasing, en función de su tratamiento financiero contable, dice, se va a estructurar de acuerdo con los que establece el Servicio de Impuesto Interno, mediante una resolución. Pero esa resolución tiene que estar de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. O sea, en otras palabras, vamos a aplicar la norma IFRS internacional para este tipo de cosas y que ahora le estamos dando no solamente el valor financiero que tiene, ¿cierto?, que de acuerdo a los principios contables, sino que va a tener también esa misma estructura, se va a manejar desde el punto de vista tributario. Aquí hay un cambio realmente interesante, importante, digamos. Y yo de repente veo, aquí no será esto como un precursor de que otros principios, ¿cierto?, de este tipo, en situaciones bien interesantes o bien particulares, empiecen a ser extensivos a la parte tributaria. Por ahí que yo creo que puede ir esta situación, ¿ya? Pensemos en eso, ¿ya?
Vamos a otro. Artículo 1, número 1, que modifica el artículo 17, número 6 de la Ley de la Renta. ¿Ya? El 17.6 de alguna manera son, o el 17 mejor dicho, básicamente son ingresos, no renta, pero nos encontramos siempre con sorpresa de este 17 porque hay una serie de situaciones que son rentas realmente y tienen que tributar. Y aquí veamos una de esas. ¿A qué corresponde esto? Corresponde a las acciones, pero aquellas que son parcialmente liberadas, totalmente liberadas, o acciones que aumentan su valor nominal. Esto básicamente es porque se capitalizan utilidades y en función de esa capitalización, ¿cierto? Las acciones toman, ¿cierto? Acciones liberadas o las crías de acciones, como normalmente se llaman, ¿ya? Y eso es lo que habla este 17 número 6, ¿ya? A la fecha, cuando estamos en este tipo de acciones que son liberadas o las crías de acciones, ¿cierto? Tienen un valor cero. Y por lo tanto, cuando se enajenen este tipo de acciones, ¿cierto? Están afectas a la tributación normal, ¿ya? Pero, ¿cuál es el cambio importante que habla este número 1? Primero en la vigencia, dice, lo que vamos a conversar es, transcurridos 6 meses contados desde el primer día del mes siguiente de su publicación en el Diario Oficial, y por lo tanto aplicarán a la enajenación efectuada a partir de esa fecha, ¿ya? 6 meses contados del primer día del mes siguiente de su publicación en el Diario Oficial. ¿Cuándo se publicó? En febrero. ¿Cuál sería el primer día? Marzo. ¿Ya? Contado desde el primer día del mes siguiente de su publicación en el Diario Oficial. ¿Ya? Eso va a ser la vigencia el 2 de septiembre, porque dice transcurridos esos 6 meses. ¿Ya? Y cuando estamos hablando de meses, a igual día de un mes, sería el mismo día, en este caso el sexto mes. Como estamos hablando del 1 de marzo, si ustedes suman 6 meses, eso nos lleva a septiembre. Los 6 meses se estarían cumpliendo el 1 de septiembre. Pero dice, transcurridos esos 6 meses. Entonces, necesariamente tiene que ser el 2 de septiembre del 2022. ¿Qué es este nuevo número 6 del artículo 17 en su párrafo segundo? ¿Ya? Dice, estas acciones, ¿ya? Dice, no tendrán valor de adquisición en su futura enajenación. Tienen valor cero, en otras palabras. Y el mayor valor obtenido en la misma no se beneficiará de la tributación contemplada en el artículo 107, que ya vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? ¿Qué es el 107? El 107 actualmente, ¿cierto? Básicamente son las acciones y otros valores que están ahí que vamos a comentar, ¿ya? Que cuando se transan básicamente en bolsa, ¿cierto? Generan un ingreso no renta en este momento, ¿cierto? Pero vamos a ver que hoy día van a tener una tributación de un 10%. Bueno, para este tipo de acciones, esa tributación de ese 10% no va. Siguen con su tributación normal general, digamos. Eso es lo que está estructurado en este número 17, número 6, a contar de la fecha que ya les hemos indicado. Vamos al número 1, al artículo primero todavía, el número 4. ¿Ya? Y aquí se modifica el artículo 107 de la Ley de la Renta. ¿Ya? Y se crea un impuesto de carácter único de un 10% a las transacciones que precisamente regula este artículo 107, además de agregar nuevos números precisamente por el carácter de que tenemos ahora un impuesto, o sea, el ingreso no renta que tenían los valores que ya vamos a indicar, ¿cierto? Van a pasar a tributar ahora con este 10%. Y también tiene la misma el mismo vigencia que habíamos indicado anteriormente, transcurridos 6 meses de la publicación del Diario Oficial a contar del día primero, etc. Entonces la vigencia también es el 12 de septiembre de este año. ¿Ya? ¿Cuáles son los hechos grabados básicamente del 107? Son acciones de sociedad anónima abiertas constituidas en Chile con presencia bursátil. Obviamente cuando estas acciones se enajenan. Habla también de las cuotas de fondos de inversión con presencia bursátil. ¿Ya? Las cuotas de fondos mutuos,
con inversiones en valores con presencia bursátil, con presencia bursátil propiamente el mismo fondo, ¿ya? Y los títulos o valor que hubieran perdido presencia bursátil también van a tener una tributación del 10% en un plazo acotado, ¿ya? Eso es lo que maneja hoy día el artículo 107, pero si se producen algunas de estas transacciones en la enajenación correspondiente, ¿cierto? Están generando hoy día un ingreso no renta. A contar del 2 de septiembre, ese ingreso que están generando, ese mayor valor en definitiva, va a tributar con este impuesto a carácter de único de un 10%. ¿Ya? Ahí estamos hablando de los títulos que hubieran perdido su presencia bursátil. La enajenación que se efectúa dentro de los 90 días va a pasar también a tributar dentro de ese periodo, ¿ya? Con este impuesto único del 10%, a pesar de esa pérdida de la presencia bursátil. ¿Ya? Las pérdidas obtenidas en la enajenación, ¿cierto? Pasa lo mismo, lo que tenemos hoy día en función de los no renta, ¿cierto? Entonces, las pérdidas que obtienen la enajenación en bolsa o fuera de ella, los valores a que se ve este artículo, solamente dice son deducibles los ingresos derivados de la enajenación de los valores afectos a esta tributación, ¿ya? A este 10%, obtenidos por el contribuyente en el mismo ejercicio o en el ejercicio siguiente, el elemento que el contribuyente no registre tal ingreso, estos sean inferiores a dichas pérdidas, ¿ya? Como estamos viendo que este es una vigencia que parte el 2 de septiembre, entonces vamos a tener ingresos no renta producto de estas acciones o valores que ya hemos indicado, ¿cierto? Que van a ser no renta, y después vamos a tener otra sección de ingresos que sí van a tributar, pero en base a este 10%. O sea, vamos a tener dos sistemas, ¿cierto?, distintos durante este año calendario. ¿Ya? Por tanto, producto entonces de este nuevo 10%, ¿ya? Hay que fijarse en cómo se va a tributar, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, entonces, tenemos nuevas normas en función de la retención, de la declaración y el pago de este impuesto. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué me dice? Mire, el adquirente o corredor de bolsa o agente de valores que actúa por cuenta del vendedor sin domicilio en residencia en Chile, deberá retener el monto del impuesto único al momento que el precio ya de enajenación sea pagado, remesado o no en cuenta, puesto a disposición del enajenante. ¿Ya? En los casos señalados en el párrafo anterior, dice la retención se efectuará con tasa del 10% sobre el mayor valor afecto al impuesto establecido en este artículo, salvo que el adquirente o corredor de bolsa o agente de valores que actúa en función del vendedor sin domicilio residente en Chile no disponga de información suficiente para efecto determinar dicho mayor valor, en cuyo caso la retención se practicará con una tasa de un 1%. ¿Ya? Pero aquí claramente se está entregando, ¿cierto?, ¿ya?, la retención al agente correspondiente que está actuando por cuenta de o el corredor, etcétera, digamos. ¿Ya? Esto es muy coetáneo con las normas que están básicamente, ¿cierto?, en las normas de retención del impuesto adicional. ¿Ya? Muy similar. ¿Ya? ¿Cómo se determina el mayor valor? Para efecto de determinar el mayor valor, a efecto del impuesto único con tasa del 10%, los contribuyentes con domicilio y residencia en Chile podrán, dice, considerar como valor de adquisición o aporte a su elección. ¿Ya? Y el contribuyente aquí tiene dos métodos para ver cuál es el que más conveniente para él. ¿Ya? Uno, el precio de cierre oficial de los valores respectivos al 31 de diciembre del año anterior de la adquisición, considerando primero los valores más antiguos según su fecha de adquisición. Miren qué importante esto. Considerando primero los valores más antiguos según su fecha de adquisición, porque yo puedo tener acciones, ¿cierto?, compradas en distintas fechas. Entonces, por lo tanto, me tengo que ir a los más antiguos primero. Esos son los que se supone que estoy enajenando desde el punto de vista tributario. ¿Ya? Y después me agrega aquí que, en función de esto, el Servicio de Impuestos Internos, ya conociendo esta figura, me va a poder proponer entonces en la declaración de renta correspondiente, una de las tantas proposiciones como que existen hasta el momento, ya me va a proponer, mire, si considera el valor con respecto al 31 de diciembre del año anterior, yo le propongo que esta es su tributación. ¿Ya?
Pero dice dicha propuesta no libera al contribuyente de complementar o ajustar la información, ¿cierto?, según la realidad o de acuerdo a las normas generales que él tenga, ¿ya? Esa es una manera entonces de fijar nuestro costo. O el valor de adquisición o aporte conforme a las normas generales establecidas en la ley sobre impuesto a la renta. Entonces ahí yo tengo que ver cuál será para mí la más conveniente en función del mayor valor o de la utilidad, ¿cierto?, que me va a resultar. Obviamente trataré de elegir la utilidad menor ¿cierto?, que pueda tener para este 10%. ¿Ya? Por su parte, dicen los contribuyentes sin domicilio en residencia en Chile, para efectos de determinar el mayor valor afecto al impuesto único de tasa de 10%, deberán considerar el valor de adquisición o aporte conforme a la letra B anterior. O sea, ahí no, estos contribuyentes no pueden elegir, ¿cierto?, como los contribuyentes que tienen domicilio en Chile. Los que tienen domicilio en el extranjero están obligados, ¿cierto?, al valor de adquisición o aporte, ya, para estos efectos. ¿Ya? Vigencia de los valores indicados en el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta adquirido con anterioridad a la entrada en vigencia del artículo primero, que hay una vigencia bien importante, para efecto de determinar el mayor valor afecto al impuesto único con tasa del 10%, los contribuyentes con domicilio o residencia en Chile podrán considerar el precio al cierre oficial respectivo al 31 de diciembre del año 2021. O sea, aquellas transacciones que ya estamos mirando, ¿cierto?, que están afectas a contar del 2 de septiembre de este año, ¿ya?, yo puedo considerar como precio, ¿cierto?, los valores que tenían al cierre, ¿cierto?, del 31 de diciembre del año 2021. Toda esta información la podemos captar sin ningún problema a través de las bolsas de valores, ¿ya? Ahí está toda la información correspondiente con respecto, ¿cierto?, a esta posición del 31 de diciembre de cada año. Y en este caso va a ser el 31 de diciembre del año 21, el año anterior. ¿Ya? Efecto del pago del impuesto. Dice que efectuada la declaración y pago del referido impuesto, se entiende que está totalmente cumplida la tributación con el impuesto a la renta de estas cantidades, ¿cierto?, que están involucradas con este impuesto único, y por lo tanto tenemos que registrarla en el registro RET, ¿cierto?, en la columna con tributación cumplida, ¿ya?, o renta exenta, o ingresos, ¿cierto?, ¿ya?, y podrá ser retirada o reembolsada conforme a las reglas generales de imputación. O sea, que aquí las registramos en el REX, ¿cierto?, no tienen ninguna opción, sino que me voy a las normas generales de acuerdo con lo que está básicamente en el artículo 14, que hemos visto ya tantas veces, que probablemente vamos a volver a mirar el próximo mes, en que estemos hablando básicamente de las declaraciones de renta para este año, ¿cierto?, tributario 2022. Hay un inciso segundo, dice que deberá incorporarse en el registro señalado en el párrafo anterior el resultado neto de las rentas que fueron afectadas por el impuesto único de tasa 10%. Es decir, una vez reducidos los costos, gastos y desembolsos que sean imputables al término del ejercicio, según lo que establece el artículo 33, número 1, en la letra E. Entonces, lo que vamos a tener en el registro RES correspondiente, ¿cierto?, nos dice claramente esta disposición en esta parte, ¿ya?, es el registro neto. O sea, en otras palabras, la RLI que corresponde, ¿cierto?, a este 10%, por lo cual hay que deducir los costos, gastos y desembolsos, ¿cierto?, correspondientes. Costos, gastos y desembolsos, en especial gastos y desembolsos, ¿cierto?, que estén directamente relacionados con esta situación, o también aquellos, ¿cierto?, que vamos a mirar, ¿cierto?, cuando me dice el 33, número 1, aquí corresponde a gasto y desembolso imputado a renta exenta, no renta, renta gravada, exenta, ¿cierto?, o no renta, digamos, ¿ya? O sea, son todos aquellos gastos comunes que yo no puedo identificar, ¿cierto?, con esta transacción, ¿ya? Entonces, aquí, cuando me está diciendo que tengo que agregar 33, número 1, con respecto a este 10%, entonces yo voy a tener las rentas gravadas, rentas no, que son no rentas, voy a tener rentas exentas, pero también voy a tener renta afecta a este 10% para los efectos de estos gastos que son comunes, ¿ya?, y que tengo que prorratearlo.
esta disposición establece los métodos de cálculo con respecto a ese prorrateo que tiene que efectuarse, ¿ya? Hay varios métodos que están ahí, pero sin perjuicio de ello, si esos métodos al contribuyente no le acomodan, el contribuyente puede solicitar al Servicio de Impuesto Interno un método distinto, ¿ya? Tiene que proponerle un método que sea, según el criterio del contribuyente, el más acorde con su actividad, con su posición, con su situación, ¿ya? Y recientemente se dictó la resolución número 25, que tiene fecha 4 de febrero de este año, o sea, de este mes reciente, ¿ya? En que el impuesto interno ya fija las bases de cómo tiene que solicitar este método distinto, digamos. Los invito a que miren esa resolución porque es bastante interesante, en especial en todos los antecedentes que tenemos que proporcionar para, en definitiva, que nos autoricen un método distinto a lo que establece esta disposición del 33 número 1 letra E. ¿Ya? Mírenla, porque es muy importante e interesante. Un número 9. ¿Ya? Inversionistas institucionales. Fíjense que para los inversionistas institucionales el sistema no les ha cambiado. Para ellos van a seguir, ¿ya?, con el no renta. Por eso dice, sin perjuicio de todo lo que hemos visto anteriormente, no constituirá renta el mayor valor obtenido por inversionistas institucionales, sea que se encuentre domiciliado, ¿ya?, o residente en Chile o en el extranjero, en la generación de los instrumentos indicados en este artículo que cumplan con los requisitos en el establecido, ¿ya? Y para estos efectos hay que entender que los inversionistas institucionales están definidos, ¿cierto?, en la ley 18.045, ¿cierto?, que es la ley del mercado de valores, ¿ya? Y cuando estamos hablando con los extranjeros, por ahí hay situaciones bien específicas con respecto a posiciones, ¿ya?, en los convenios o tratados de doble tributación, ¿ya? ¿Qué es este artículo 4, letra B, perdón, letra E de la ley 1845? ¿Quiénes son los inversionistas institucionales? Dice, son los bancos, sociedades financieras, compañías de seguros, entidades nacionales de reaseguro y administradoras de fondos autorizados por ley. Pero también tienen, dice, este carácter las entidades que señala la comisión, ya mediante una norma de carácter general, siempre que se cumplan las siguientes condiciones cumulativas. Cuando habla de la comisión, es la comisión del mercado financiero, ¿ya?, que básicamente, recuerden ustedes que agrupó a dos superintendencias importantes, como fueron las superintendencias de sociedades anónimas, compañías de seguros, etcétera, ¿ya?, y la superintendencia de bancos, ¿ya? Esa es la comisión hoy día del mercado financiero, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones cumulativas? Que el giro principal de estas entidades sea la realización de inversiones financieras o en activos financieros con fondos de terceros, ¿ya?, y que el volumen de transacciones, naturaleza, su activo u otras características permita calificar de relevante su participación en el mercado, ¿ya? Todo está regulado en función de la Comisión del Mercado Financiero, ¿ya? Y por otra parte, se modifica básicamente el artículo 110 de la Ley de la Renta, que dice relación con esta situación. El artículo 110 básicamente se estableció por la Ley 21.210, ¿ya?, y que regula, ¿cierto?, qué es lo que son los valores con presencia bursátil, ya de conformidad con esta Ley 18.045, ¿ya? Y lo otro que se refiere a la presencia bursátil en función de cierto tipo de contrato, ¿ya? La presencia bursátil básicamente está regulada en una norma de carácter general que puede ir cambiando en el tiempo, pero que está en relación básicamente a las transacciones que ocurren en el mercado, y si esas transacciones superan ciertos límites que fijan esta norma de carácter general en un periodo X de tiempo, ¿ya?, de acuerdo al porcentaje que se determina en esa situación, entonces esas acciones o esos valores tienen presencia bursátil, ¿ya? Pero esta norma del 110 también se refiere, ¿cierto?, a la presencia bursátil cuando está dado exclusivamente en función de ciertos contratos que aseguran la existencia diaria de esa presencia bursátil en función de las ofertas y compras, ¿cierto?, de estos valores, ¿ya? Y mirado desde ese punto de vista, cuando estamos en función de este tipo de contrato, ¿ya?, esos contratos tienen una duración, ¿ya?, en función de que
esta existencia diaria en función de estos contratos no puede superar más allá de un año. Y dentro de ese año en que tienen vigencia bursátil en función de estos contratos, se goza también entonces en la enajenación en definitiva del impuesto único del 10%. Eso es lo que está en este artículo 110. ¿Ya? Véanlo, importante, un artículo cortito, pero muy decidor. ¿Ya? Vigencia también a contar del 2 de septiembre del 2022. ¿Ya? Eso creo que es todo lo que hay con respecto a esta figura, así es, del artículo 107, básicamente, ¿cierto? En que nos cambian, en que teníamos ingreso no renta, que eso no tributaba bajo ningún punto de vista, pero ahora nos introducen un impuesto de un 10%. ¿Ya? Artículo segundo, o artículo 2, mejor dicho. Recordemos que no hay segundo, aquí artículo 2. Este artículo modifica la ley de impuestos a las herencias, donaciones y asignaciones. ¿Ya? Se alteran los artículos 17, 20, 54 y 70. ¿Ya? Vigencia dice fecha de publicación de la ley 21.420. Esto es el 4 de febrero, ¿ya?, del mes que recién pasó. O sea, esto ya estaría funcionando en función del impuesto a la herencia, donaciones y asignaciones. ¿Ya? Dice, las disposiciones contenidas en este artículo 2 aplicarán a los beneficios obtenidos en virtud de contratos de seguros de vida que hayan sido celebrados a partir de la fecha de publicación de esta ley en el diario oficial. O sea, los contratos de seguros de vida anteriores siguen con su norma anterior. ¿Ya? En consecuencia, dice, los beneficios obtenidos en virtud de dichos contratos se efectuarán con impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones, salvo los beneficios provenientes de seguros de invalidez y sobrevivencia señalados en el decreto de ley 3.500 del año 1980, ¿ya? Que se precisó esta parte del 3.500. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedó este artículo 17, inciso primero? ¿Ya? Dice, se agrega la siguiente frase: y las sumas que tengan derecho a recibir los beneficiarios de seguros de vida con ocasión de la muerte del asegurado. ¿Ya? O sea, de ese punto de vista, ¿ya?, el beneficiario del segundo de vida cuando muere el asegurado, esto entonces va a estar afecto, ¿cierto?, al impuesto de las herencias, asignaciones y donaciones. ¿Ya? Artículo 20, me dice, la disposición de la presente ley no afectarán, mejor dicho, digamos que decía antes, la disposición de la presente ley no afectarán a los seguros de vida, al seguro de invalidez y sobrevivencia señalado en el decreto de ley número 3.500 de la 80, a las cuotas mortuorias ni a los desgravámenes hipotecarios establecidos en forma de seguros de vida. ¿Ya? ¿Qué se eliminó? Los seguros de vida. ¿Ya? Tiene que ser coetáneo, como el hecho grabado habíamos indicado que nos están introduciendo que ahora los seguros de vida, ¿cierto?, cuando muere el asegurado van a pasar a estar grabados con el impuesto de herencia, asignaciones y donaciones. Entonces teníamos que eliminarlo de la exención que está obviamente en este artículo 20, ¿ya?, para que sea concordante con la situación, ¿cierto?, de mayor gravamen. ¿Ya? El artículo 54 dice, las compañías de seguros no podrán pagar sumas debidas por contratos de seguros de vida sin contar previamente con el comprobante de pago del impuesto. ¿Ya? O sea, el beneficiario, ¿cierto?, va a tener que pagar primero el impuesto, ¿ya?, para poder hacerse con, ¿cierto?, el seguro, perdón, con la cantidad que le corresponde como seguro de vida a la muerte, ¿cierto?, del causante. ¿Ya? Aquí puede haber un problema que a lo mejor me dejan una cantidad muy importante como seguro de vida y el impuesto que tengo que pagar, recuerden que tiene tasa progresiva que van desde un 1% hasta un 25%, ¿ya? Y a lo mejor ya no tengo suficientes recursos para pagar, digamos, ¿ya? Pero para hacerme de ese seguro, ¿cierto?, de vida que me han dejado, primero tengo que, como dice la ley, pagar el impuesto, antes de que la compañía me pague efectivamente la cantidad correspondiente. ¿Ya? Artículo 54, aquí se entrega algo muy interesante también, ¿ya?, desde el punto de vista que dice, asimismo los notarios no podrán autorizar las escrituras públicas, las adjudicaciones de bienes hereditarios o de enajenación o de posiciones en común que hagan los asignatarios, ni los conservadores inscribirlas
sin que en ella se inserte el referido comprobante pago de impuestos, a menos que la adjudicación se hubiera hecho en juicios de partición constituidos legalmente o que las asignaciones hubieran otorgado garantía para el pago de la contribución. ¿Ya? Aquí se entrega algo súper importante en función de, ¿cierto? Tener que justificar el pago naturalmente del impuesto. Y este artículo 70 me dice que la inobservancia de lo que dispone el artículo 54 en los notarios, los contadores, etc., constituirá a los notarios y las compañías de seguro en codeudores solidarios del impuesto, sin perjuicio de una multa que puede ir de un 10% a un 100% de unidad tributaria anual, que no es tanto. Lo importante aquí es que estos notarios y compañías de seguro se transforman en codeudores solidarios del impuesto. Eso significa que el Servicio de Impuestos Internos puede ir directamente sobre ellos a cobrar, ¿cierto?, el impuesto ya que no se ha solucionado por esta situación de codeudores solidarios del impuesto. Hacemos otra figura. Artículo 3. Modifica la sobretasa del impuesto territorial. Vigencia a contar del 1 de enero del 23. O sea, esto es el próximo año. O sea, me va a afectar el primer semestre del próximo año en función de la cuota que hay que pagar en abril del año 23. La sobretasa, vamos a mirar que hoy día las contribuciones de bienes raíces tienen 3 niveles. Digamos. Hay una sobretasa de 670 unidades tributarias anuales, ya está sobre 670, ya está 1175, ya tiene una sobretasa de 0,075%. Más de 1175 hasta 1510, la sobretasa es de un 0,15. Y sobre los 1510, la sobretasa hoy día es de un 0,275. O sea, en la cuota que vamos a pagar en abril va a venir el 0,275. Pero a contar del primero del año 23, la sobretasa será de 0,425. ¿Ya? O sea, en abril del próximo año vamos a ver, ¿cierto?, cómo nos va a afectar y cómo nos van a subir las contribuciones en función, ¿cierto?, de este nuevo porcentaje, independientemente, ¿cierto?, del alza en función de la tasación de los bienes correspondientes. Artículo 4. Modifica el artículo 5º transitorio, la de 20.455 de fecha 31 del 7 del 2010, y esto es financiamiento para la reconstrucción del país. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se cambia en este artículo 5º transitorio? Que es la parte nueva, dice a contar del primero del año 23, 1 de enero del 23, próximo año. Los propietarios de viviendas económicas, ¿cierto?, afectados por el decreto con fuerza de ley número 2 del año 59, según texto vigente, ¿ya?, respecto a todos los bienes raíces o propiedad, cualquiera sea la fecha en que hayan sido adquiridos. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? Que está en retirada el famoso decreto con fuerza de ley número 2. Punto súper importante que ya vamos a ir analizando en el transcurso del tiempo, ya que esto tiene vigencia a contar del 1 de enero del próximo año. ¿Ya? Artículo 5º. ¿Ya? Se elimina el artículo 21 del decreto ley 910, ¿ya?, que modificó los decretos 619, 824, que es una serie de disposiciones, pero con vigencia a contar del 1 de enero del año 25. ¿Y qué es lo que es este artículo 21? ¿Ya? ¿Ya? Este artículo 21, recuerden que es el crédito que tienen las empresas constructoras. ¿Ya? Entonces se les elimina ese crédito. ¿Ya? Entonces dice, la modificación contenida en este artículo 5 entrará en vigencia respecto a la venta de bienes corporales inmuebles para habitación y para los contratos generales de construcción de dichos inmuebles, ya que no sea por la administración, o sea, también contratos generales de construcción de inmuebles para habitación, realizadas y celebradas respectivamente a contar del 1 de enero del año 25. O sea, las realizadas y celebradas hasta el 31 de enero del año 24 van a seguir gozando del crédito correspondiente. O sea, esta es la eliminación de un crédito a largo plazo.
¿ya? Después se habla de una vigencia específica, de si los contribuyentes que hayan realizado las ventas, celebrado los contratos antes referidos con anterioridad al 1 de enero del año 23, se han obtenido el respectivo permiso municipal de edificación con anterioridad a dicha fecha. Entonces esto es importante, ¿ya? El permiso de edificación, y siempre que el 31 de diciembre del año 23 las obras ya se hayan iniciado. Mantienen el beneficio de deducir el 0,65 del impuesto al valor agregado respecto de las ventas, ¿cierto?, que estamos indicando. Entonces todavía sigue subsistiendo el artículo 21 del 910, probablemente por algún buen tiempo más, producto de estas vigencias tan específicas, tan especiales, ¿ya? Si cumplen, dice, con los mismos requisitos antes señalados, mantendrán el beneficio de la empresa constructora por las ventas de vivienda que se encuentren exentas del impuesto al valor agregado por efectuarse a beneficiarios de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conforme, ¿cierto?, a lo dispuesto en la primera parte del artículo 12, letra F, del decreto de ley 825, que esta letra F tiene una expresión específica para este tipo de vivienda, ¿ya? Crédito que será equivalente a un 0,1235 del valor de la venta, y se deducen los pagos provisionales obligatorios del aviso de impuesto a la renta. O sea, en otras palabras, para los efectos, ¿cierto?, de este crédito especial, este crédito sigue vigente en las empresas constructoras, pero únicamente con respecto a este tipo de subsidio habitacional para las viviendas correspondientes a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? Aquí tenemos algo que va a seguir en el tiempo. Y en la parte final, vean lo que es algo interesante también, dice: el Servicio de Impuestos Internos determinará la forma de verificar el inicio de la obra mediante resolución, ¿ya? O sea, aquí yo creo que vamos a ir resoluciones específicas con respecto, ¿cierto?, a esta posición. Pasemos a otro campo, artículo 6. Quizás esto puede ser uno de los más importantes y que trae bastantes complejidades a mi juicio. Modificaciones a la ley sobre impuestos a las ventas y servicios, o sea, el DL 825, básicamente el IVA. Se refiere la modificación a la prestación de servicios, ¿ya? Recordemos que el IVA grava ventas por una parte, definida exactamente dentro de la propia ley, y a la prestación de servicios. O sea, dos hechos gravados importantes mirados desde ese punto de vista, ¿ya? Recuerden que en materia de hechos grabados del IVA, en materia de ventas, están el hecho grabado básico de venta, ¿cierto?, en que tengo que cumplir con tres requisitos, ¿cierto? El concepto de venta definido en la propia ley, el vendedor habitual, también definido obviamente en la propia ley, y que la venta sea en el territorio nacional. Y con respecto a los servicios pasa exactamente lo mismo en lo básico. Ya lo vamos a ver. Sin perjuicio de eso, de estos hechos grabados básicos en venta y servicios, recuerden que está el artículo 8 que señala hechos grabados especiales que, no siendo servicio, no siendo venta, los asimila a servicio o venta, ¿ya? Pero que la ley para estos efectos no los toca. El artículo 8 sigue plenamente vigente. El hecho grabado IVA en materia, como estamos diciendo, de ventas, el hecho grabado básico, en los servicios también el básico, y los hechos grabados especiales, como estábamos diciendo, de este artículo 8. ¿Ya? Vamos al hecho grabado básico en servicio. Para esos efectos está el concepto de servicio, el concepto de prestador de servicio y la territorialidad del servicio. Se tienen que cumplir estos tres elementos cumulativamente para decir estamos en presencia del hecho grabado básico. El concepto de servicio. Ven que tenemos la parte final subrayada, digamos, porque eso es lo que eliminó la ley. Aquí está la complejidad. Porque ¿qué está quedando hoy día? Me dice, por servicio, la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe interés
comisión o cualquier otra forma de remuneración. A la fecha, que esto todavía estaría vigente, esto que hemos subrayado, dice, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta. O sea, en otras palabras, el concepto de servicio estaba restringido solamente, ¿cierto?, a aquellas actividades del número 3 y 4. Y recordemos que el artículo 20 tiene 5 números, ¿ya? El 1 relacionado con rentas de bienes raíces, el 2 básicamente con todas las rentas de capitales mobiliarios, etcétera, el 3 la renta de la industria, comercio, minería, etcétera, ¿cierto? Y una serie de otras señaladas expresamente ahí, ¿cierto? El 4, el resto, ¿cierto?, de otros tipos de actividades, servicios, etcétera. Y el 5, ¿qué me decía? Aquello que no estaba en los números anteriores, el 1, 2, 3, 4, quedaba en el número 5, ¿ya? O sea, la norma residual. Bueno, eso se elimina. Entonces, el hecho grabado básico nos queda simplemente en que dice la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, comisión o cualquier otra forma de remuneración. Entonces uno diría, de ese punto de vista, cualquier servicio estaría grabado. Esa sería la conclusión si yo miro esto nomás, ¿ya? No se inquieten mucho, digamos, porque vamos a ir complementando esta cosa, ¿ya? La vigencia, a contar del primero del año 23. O sea, por este año todavía vamos a seguir con las reglas actuales, ¿ya? Entonces, el primero del año 23 dice, y por lo tanto, se aplicarán a los servicios prestados a partir de dicha fecha, ¿ya? A partir del 1 de enero del próximo año. ¿Cuál es el concepto de prestador de servicio? Ese no ha cambiado. Dice, por prestador de servicio, cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que preste servicio en forma habitual o esporádica. ¿Ya? Miren qué importante, recuerden esto. Entonces, cualquiera que nos preste el servicio, en otras palabras, ya sea habitual o esporádica, está afectado por el IVA. ¿Ya? Y la territorialidad es que el servicio, naturalmente, ¿cierto?, se preste en Chile o se use en Chile, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Ahora, aquí viene algo súper interesante y súper importante, ¿ya? Porque dice se modifica el artículo 12, letra E, número 8, se agrega un número 20 y se elimina el párrafo primero del número 6 del artículo 23, ¿ya? Y se refiere básicamente a exenciones. El artículo 12, letra E, ¿ya?, es exenciones, ¿ya? Y esto sigue coetáneamente, que la vigencia a contar del 1 de enero del año 23, y por lo tanto se aplicará el servicio prestado a contar de dicha fecha, ¿ya? El artículo 12, letra E, número 8, esta es una exención. ¿Qué dice esta exención? ¿Ya? Lo que está en negro dice los ingresos mencionados en los artículos 42 y 48 de la Ley de la Renta. 42 y 48 de la Ley de la Renta. Eso es lo que está hoy día. ¿Qué es lo que va a regir en su conjunto el 1 de enero del próximo año? Entonces ahora me dice, para estos efectos, quedarán comprendidos los ingresos de las sociedades de profesionales referidos al artículo 42, número 2. ¿Ya? Ya vamos a ver que el 42 tiene dos números, número 1 y un número 2. Y vamos a ver que en ese número 2 están contempladas las sociedades profesionales. Así que por lo tanto, de ese punto de vista, diríamos, no les ha cambiado la situación. Pero lo que está agregado a continuación es lo importante. Volvamos, dice, para estos efectos quedarán comprendidos los ingresos de las sociedades de profesionales referidas al artículo 42, número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, aún cuando hayan optado por declarar su renta de acuerdo con las normas de la primera categoría. Recordemos que las sociedades de profesionales, ¿cierto?, pueden elegir quedarse en la tributación con respecto al artículo 42, número 2, ¿ya? Y eso significa que la utilidad que obtiene esas sociedades profesionales se debe asignar a cada uno de los socios, se hayan retirado o no esas utilidades. O sea, podríamos decir, esta es una especie de sociedades profesionales transparentes, digamos, para hacer lo equivalente a las pymes que están en el artículo 14 transparente, ¿ya?
Pero estas mismas sociedades profesionales, ¿ya?, tienen la opción de tributar de acuerdo con las normas de la primera categoría. Eso significa que en función, ¿cierto?, de pagar el impuesto a la renta como sociedad, y solamente cuando retiren pagar los impuestos global complementario adicional según la calidad de los socios, ¿ya? Entonces, esta es una aclaración o una exención, una complementación de la exención súper importante para estas sociedades de profesionales, ¿ya? Digamos, sociedades de profesionales. ¿Qué es lo que me dice el 42? Que están las sociedades profesionales, o sea, perdón, que en el artículo 42, número 2, hay una serie de contribuyentes que ya vamos a mencionar, y de repente me dice, y los obtenidos por sociedades profesionales que presten exclusivamente servicios de asesorías profesionales, ¿ya? Esto es importante, que presten exclusivamente servicios de asesorías profesionales, ¿ya? Pero si se trasladan, ¿cierto?, a la primera categoría, van a seguir gozando de la exención que tienen con respecto al impuesto al valor agregado, ¿ya? Esta parte está en el artículo 42, número de la ley de la renta, obviamente en la parte pertinente, ¿ya? Pero vamos al artículo 42. El artículo 42 tiene un número 1 que básicamente están los trabajadores independientes, ¿ya? Entonces, como uno, trabajador con un contrato de trabajo, presta un servicio, sería terrible que se grabara con IVA, ¿ya? Pero aquí estaríamos diciendo, ¿cierto?, que la exención no está protegida. No tenemos problemas desde ese punto de vista. El 42, número 2, que básicamente son los trabajadores independientes, los que boletean, como decimos, ¿ya? ¿Ya? Y ahí están las profesiones liberales, ¿ya?, que otorgan, ¿cómo se llama?, universidades, institutos profesionales, etcétera, ¿ya? Cualquier otra profesión, me dice, ¿ya? Tenemos por ahí, ¿cierto?, los centros de formación técnica que dan títulos profesionales, por lo tanto estaríamos dentro de ese tipo de contribuyente como ejemplo, ¿ya? Las ocupaciones lucrativas, ¿ya?, que las define la propia ley de la renta, ¿cierto?, aquella que el intelecto es sobre el capital, digamos, ¿ya? Los corredores, personas naturales, ¿ya? Entonces los corredores personas naturales van a seguir con la exención correspondiente, ¿ya? Y las sociedades profesionales, como ya hemos dicho, cómo ha cambiado la situación, pero independientemente que estén en la segunda categoría o en la primera categoría, van a seguir obviamente con su exención del impuesto al valor agregado. Y esta exención también señala el artículo 48, y el artículo 48 están las participaciones o asignaciones presididas por los directorios, consejeros de las sociedades anónimas, ¿ya?, las cuales quedan afectadas a los impuestos del título tercero o cuarto, o sea, significa color complementario adicional, también, ¿cierto?, siguen con su exención, ¿ya? Pero hemos dicho, a ver, nos ha cambiado el concepto de servicio, ya no está limitado solamente a las actividades de los números 3 y 4, eso se ha eliminado y por lo tanto cualquier actividad en función de la prestación de un servicio está grabado, ¿ya? Entonces, mirado desde ese punto de vista, perdón, antes que me estaba pasando un poquito. Artículo 12, letra E, número 20, una nueva exención. Los servicios, prestaciones, procedimientos de salud ambulatorio, que se proporcionan sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud, propios de prestadores o institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades, ¿ya? Esta exención dice incluye el suministro de los insumos y medicamentos efectuados en la ejecución del servicio ambulatorio, siempre que sean utilizados y consumidos en dicho procedimiento e incluidos en el precio cobrado por la prestación, ¿ya? O sea, servicios médicos, en otras palabras, ¿ya?, que los define como ambulatorio. Y se encarga de precisar esta exención, que los servicios de laboratorio no se incluyen en esta exención, ¿ya? Eso estarían grabados siempre con el IVA, ¿ya? Efectos de las modificaciones, lo que estábamos intentando manejar. Esta ampliación del hecho grabado, como decíamos, que de alguna manera ya no está referida al artículo 20 en los números 3 y 4,
¿ya? A mi juicio cobra especial relevancia, ¿cierto?, las exenciones que están contenidas precisamente en la ley del IVA, ¿ya? Que vamos a mirar algunas para que vean ustedes que son súper importantes. Entonces hoy día en el análisis, ¿cierto?, por lo menos de mi punto de vista, yo digo, me han empleado el hecho grabado, pero cuando voy a analizar un determinado servicio para ver si va a estar grabado o no a contar del 1 de enero del próximo año, lo primero que voy a ver si tengo alguna exención, ¿cierto?, que está tipificada dentro, ¿cierto?, de esta ley del IVA, exenciones que no han sido cambiadas en lo absoluto, ¿ya? De ese punto de vista tenemos las exenciones contempladas en la propia ley del IVA, ¿ya?, que están en los artículos 12, letras A, B, C, D y E, ¿ya? El artículo 13, que se refiere a empresas que prestan servicios, y ciertas leyes especiales que nos encontramos de repente por ahí que hablan de exenciones del impuesto al valor agregado. Sí, esos son los análisis que tenemos que hacer hoy día para estar seguros de si vamos un servicio a contar el próximo año lo vamos a hacer tributar o no, ¿ya? Veamos algunas exenciones vigentes, ¿cierto?, que esta ley que estamos tratando de comentar no ha sido cambiada, ¿ya? Por ejemplo, los ingresos por concepto de entrada a espectáculos artísticos, científicos, culturales, teatrales, musicales, poéticos, dice, de danza y canto, que por su calidad artística y cultural cuenten con el auspicio del Ministerio de Educación Pública, ¿ya? O sea, está sujeto entonces a una resolución del Ministerio de Educación Pública para ver si ese espectáculo de alguna manera entonces cumple con esta condición de calidad artística y cultural, ¿ya?, y puedan gozar entonces de la ley del IVA. Las de carácter deportivo, ¿ya? Miren esta otra exención. Los fletes marítimos, fluviales, lacustres, aéreos y terrestres, ¿ya?, del exterior a Chile y viceversa. Y los pasajes internacionales, ¿ya? Uno se pregunta, ¿y qué pasa con los pasajes nacionales? Ya vamos a llegar al artículo correspondiente. No se inquieten mucho ahí. Pero esta exención, ¿qué me está hablando? De fletes marítimos, fluviales, lacustres, aéreos y terrestres. Cosa que tenemos obviamente en nuestro país, ¿cierto? Fletes marítimos, no cabe la menor duda, con la tremenda costa que tenemos, ¿cierto? 4.000 y tantos kilómetros de costa, ¿ya? Fluviales, al río, ¿cierto? Lacustre, lagos. Aéreos, lo indica, terrestre, ¿ya?, del exterior de Chile y viceversa, y los pasajes internacionales. Esa exención sigue, no ha cambiado. Algunas primas de seguro, los riesgos de transportes de importación y exportación. Importantísimo en nuestro quehacer económico, ¿ya? Aquellos que cubran riesgos de daños causados por terremotos o por incendios que tengan origen en el terremoto, ¿ya? Ingresos no renta los afecta al impuesto adicional. Fíjense que los ingresos que no constituyen renta, según el artículo 17 de la ley de renta, y los afecta al impuesto adicional del artículo 59 de dicha ley, salvo que respecto a estos últimos se trate de servicios prestados utilizados en Chile y gocen de una exención de dicho impuesto por la aplicación de las leyes o los convenios para evitar la doble imposición en Chile. A raíz de los cambios que se hicieron en función del IVA y que comentamos en algún taller, en especial con las plataformas, ¿cierto?, se cambió básicamente la tributación con respecto a toda esa figura, y cuando estamos en presencia de este tipo de ingresos, en este caso servicios, que están afectos al impuesto adicional, ¿ya?, o no, llegamos a una conclusión que normalmente hoy día tenemos que mirar si esto está afecto al impuesto adicional o está afecto al impuesto de IVA. ¿Ok? Si está exento del adicional, casi seguro que va a estar afecto a IVA. Si está afecto a IVA, casi seguro que va a estar afecto al impuesto adicional. Eso lo vimos en oportunidad, vuelvo a repetir, en un taller que hicimos en algunos meses pasados del año anterior. Intereses, fíjense. Los intereses, ahí falta una S, ya la vamos a corregir. Los intereses provenientes de operaciones e instrumentos financieros
y de créditos de cualquier naturaleza. Dice, incluidas las comisiones que correspondan a avales o fianza otorgados por instituciones financieras, están exentos del impuesto al valor agregado. ¿Ya? Esa exención sigue. Me dice, con excepción de los intereses señalados en el número 1 del artículo 15. Básicamente, estos son los intereses que cobro en transacciones que están afectas al IVA, ¿ya? Y que por extensión, ¿cierto? ¿Ya? Están también estos intereses grabados con el IVA de acuerdo con el número 1 del artículo 15. La mecánica de cálculo, que sé yo, hay que verlo en función de ese artículo 15, porque aquí tenemos que ver si eso va más allá de la UF o no, digamos, ya para ese tipo de cosas. Inmueble. El arrendamiento de inmueble. Exento. Pero dice, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra G del artículo 8º. ¿Qué es la letra G del artículo 8º? Que es un hecho grabado especial. Los inmuebles con instalaciones, ¿ya? O amoblados, como señala esta letra G. ¿Ya? Recuerden que eso también es un cambio, tiene que tener, ¿cierto?, bienes suficientes para que el inmueble sí esté amoblado, tenga las instalaciones correspondientes, ¿ya? Y ahí hay una resolución de impuestos que me dice cuáles son, ¿cierto?, lo suficiente para que el inmueble amoblado con instalaciones esté afecto al IVA. Pero el inmueble, por así decirlo, las 4 paredes, obviamente es un arrendamiento que no está grabado con IVA porque tiene la exención correspondiente dentro de ese artículo 2. Trabajadores que laboren solo, dicen. Los servicios prestados por trabajadores que laboren solo, en forma independiente, y en cuya actividad predomine el esfuerzo físico sobre el capital o los materiales empleados, están exentos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un servicio súper especial porque probablemente encontramos en distintas partes, ¿cierto?, de nuestro país, ¿ya?, trabajadores de este tipo, que trabajan en forma independiente, que lo que prima es el esfuerzo físico sobre el capital. ¿Ya? Esto sigue, entonces, dice, aun cuando colaboren con él su cónyuge, hijos menores de edad o un ayudante indispensable para la ejecución del trabajo. Esto hay miles, ¿ya? Probablemente estos son pymes, ¿ya? Pymes chicas, chiquitas, ¿ya? Entonces estos siguen con su exención. Exportación de servicios, fíjense, los ingresos percibidos por la prestación de servicios a personas sin domicilio ni residencia en Chile, siempre que el Servicio Nacional de Aduana, ¿ya?, califique dicho servicio como exportación. ¿Ya? Esto es súper importante, digamos. Aquí aduana, hay que meterse en la página correspondiente del Servicio Nacional de Aduana y van a encontrar todo lo que está relacionado con la exportación de servicios. Y ahí hay un listado de cuáles son los servicios que a la fecha ha calificado aduana como exportador de servicios. Desde ese punto de vista estamos exentos del IVA, pero los créditos que soportamos los podemos recuperar, que es lo importante en esto. Esto sigue. De ese punto de vista, si ustedes encuentran un servicio que están prestando y que no lo encuentran en esta enumeración que tiene aduana, la calificación que tiene aduana, ¿cierto?, ustedes le pueden solicitar a aduana dándole obviamente todo lo que este servicio requiere para la calificación, ¿cierto? Hacen una presentación, ¿ya? Y si se los califican como tal, a contar de esta calificación, ustedes van a tener la exención correspondiente. ¿Ya? Esta exención sigue, no ha cambiado. ¿Ya? Después dice, la exención procederá respecto a aquellos servicios que sean prestados total o parcialmente en Chile para ser utilizados en el extranjero. ¿Ya? Esto es muy común, digamos. ¿Ya? Empresas específicas. Cuando decía cuidado con los pasajes, las empresas navieras, aéreas, ferroviarias, de movilización urbana, interposición rural, solo respecto provenientes del transporte de pasajeros. O sea, el transporte de pasajeros sigue gozando de la exención correspondiente del impuesto al valor agregado. ¿Ya? Educación, los establecimientos de educación. Esta exención, obviamente, tal como dice la norma, está limitada a los ingresos que perciban en razón de su actividad docente propiamente tal.
Como ven ustedes, y vuelvo a repetir, ¿cierto? Si bien es cierto que hoy día tenemos una ampliación muy grande, ¿cierto? Con respecto a los servicios, ¿ya? El análisis, a mi juicio, capital va a estar dado en función si la podemos asociar a alguna de las exenciones que plantean estos artículos 12 y 13 de la ley correspondiente, ¿ya? Allá nuestro análisis, nuestra investigación y naturalmente en el transcurso del tiempo seguro que vamos a ir conociendo una serie de disposiciones, ¿cierto? A través de interpretaciones, circulares, oficios, etcétera, que va a ir fijando el servicio de impuesto interno para decir tal o cual servicio está o no dentro de la normativa correspondiente que hemos estado tratando de comentar. Y por último, creo que esto es lo que tenemos. Impuesto al lujo. O sea, yo le puse impuesto al lujo, ¿no? ¿Ya? Dice, establece un impuesto anual a beneficio fiscal de tasa 2% sobre el precio corriente en plaza de los siguientes bienes ubicados en territorio nacional, de propiedad de un contribuyente, persona natural o jurídica, al 31 de diciembre de cada año. Helicópteros. Helicópteros tripulados de peso superior a 160 kilos, cuyo peso corriente en plaza sea igual o superior a 122 unidades tributarias anuales, determinadas según el valor de esta a diciembre del año respectivo. ¿Ya? Hoy día estas 122 unidades tributarias anuales son un poquito más de 80 millones. ¿Ya? O sea, el helicóptero entonces, más allá de estos 122, que son 180 millones y fracción, ¿ya? Van a estar afectadas a este 2%. Aviones, igual. Aviones tripulados de peso superior a 160 kilos, también cuyo peso corriente en plaza sea igual o superior a 122 unidades tributarias anuales, ya determinadas el valor respectivo a diciembre del año correspondiente. Recordemos que el 31 de diciembre, el año anterior, que va a pagar el impuesto. ¿Ya? Yate. ¿Ya? También, yates cuyo precio corriente en plaza sea igual o superior a 122 unidades tributarias anuales, determinadas según esta, ¿cierto?, a diciembre del año respectivo, y cuyo registro corresponda a esta calificación según la normativa vigente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante, con excepción, dice, de aquellos cuyo principal medio de propulsión sea la vela y sea utilizada por deportistas en sus actividades deportivas, de acuerdo con las normas que determina el reglamento de este artículo establecida en el inciso final, que ya vamos a mirar. ¿Ya? Entonces, tenemos helicóptero, ¿cierto? Tenemos los yates, ¿ya? Tenemos los aviones, y me agrega los automóviles, station wagon y vehículos similares, cuyo precio corriente en plaza sea igual o superior a 62 unidades tributarias anuales, determinadas según el valor de esta diciembre del año respectivo. Las 62 millones, prácticamente la mitad de las 122, así que son más o menos de 40 millones y fracción. ¿Ya? Pero en el caso de los automóviles, station wagon y vehículos similares, esto además de el permiso de circulación, vamos a tener que estar pagando este 2% si estamos en esta condición. ¿Ya? Esto es algo nuevo que yo le puse impuesto al lujo, por ahí se dijo que es impuesto al lujo. Precio corriente en plaza, para los fines de este artículo dice, se entenderá como precio corriente en plaza los respectivos bienes, el que termina anualmente el servicio de impuestos internos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que en el caso concreto, los automóviles, embargos similares, impuesto interno ya lo fija de acuerdo con la ley, ¿cierto?, de rentas municipales, ¿ya?, para el permiso de circulación. Bueno, ese mismo precio corriente en plaza, el que se va a aplicar este 2% si estamos en la situación, ¿cierto?, de las 62 unidades tributarias anuales, ya superiores obviamente a ese valor. El resto, ¿cierto?, lo va a tener que ir fijando impuestos internos, ya pidiendo la información correspondiente a los distintos estamentos que hay sobre la materia, digamos, en el caso, ¿cierto?, del
de los yates, no cabe la menor duda que, como ya lo dijimos ahí, es todo lo que maneja la dirección marítima, ¿cierto? Dependiendo de la Armada de Chile. Ya en el caso de los aviones, ¿cierto? También está la dirección correspondiente que maneja toda esta situación, porque hay que tener los aviones inscritos, igual que los helicópteros, ¿cierto? Entonces ahí hay mucha información y en base a esa información el Impuesto Interno va a tener que efectuar, ¿cierto?, la divulgación, al igual que lo que hace para los automóviles, techo en vago y similares, ¿cierto?, el listado correspondiente para saber si estamos o no en función de esta situación. El devengamiento del impuesto, dice, el impuesto se devengará anualmente al 1 de enero, considerando los bienes de propiedad del contribuyente al 31 de diciembre del año anterior. ¿Ya? Los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva, dice, no podrán deducir este impuesto a la terminación de la renta líquida. No obstante, no va a estar afecto al impuesto del artículo 21, ¿cierto? Al 40%. ¿Ya? Interesante esa situación. ¿Ya? El giro de sin pago de este impuesto se realizará durante el mes de abril de cada año en la forma que termine el Servicio de Impuesto Interno mediante resolución. Así que aquí tenemos que esperar la resolución para ver cuál va a ser el procedimiento, ¿cierto? Nos va a llegar algún comprobante de pago, o vamos a tener que, ¿cómo se llama?, bajar ese comprobante del sitio internet de impuestos internos, similar a lo que pasa hoy día con las contribuciones de bienes raíces, esto que la podemos bajar sin ningún problema. Yo creo que por ahí va a ir la mecánica correspondiente. ¿Ya? En algún momento dijimos que hay un reglamento para esto. ¿Ya? Entonces, un reglamento aprobado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Hacienda, se establecerá la forma de verificar la afectación de los bienes respectivos con el impuesto establecido en este artículo. ¿Ya? O sea, el impuesto interno tiene que esperar este reglamento para ver cómo manejarse. Yo creo que ya lo están haciendo, no me cabe la menor duda. ¿Ya? Y la vigencia del impuesto al lujo, dice, la disposición de esta ley entrará, perdón, este impuesto al lujo no tiene una vigencia específica, entonces hay que irse al artículo primero, ¿ya? Que me dice que aquellas que no tienen una vigencia específica, dice, la disposición de esta ley entrarán en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha de publicación en el diario oficial. Esto sería el 1 de abril del año 22. Pero como está sujeto a este reglamento que tiene que fijar, ¿cierto?, el Ministerio de Hacienda, yo no veo ninguna posibilidad que esto se aplique a contar el 1 de abril del 22, sino que se aplique a contar, ¿cierto?, el 1 de enero del próximo año, para pagar el impuesto en abril del año 23. ¿Ya? Eso es lo que yo extracto, ¿cierto?, de lo que tenemos en esta situación. Creo que eso es todo lo que teníamos que mirar en función de esta ley. Hay algo que silenciamos, dejamos fuera, porque creo que tenemos que manejarlo de una forma distinta, porque hay una serie de modificaciones al Código de Minería que básicamente está en relación a las patentes mineras y otras situaciones que están ahí. Ya creo que hay que formalizarlo con mucha precisión, así que vamos a esperar un tiempo más, ¿cierto?, para mirar esa situación. ¿Ya? Como siempre, esta presentación, vamos a hacer rápidamente las correcciones que por ahí se nos fueron. Siempre pasa, uno revisa esta cosa N cantidad de veces, pero se pasan igual, digo, ¿ya? Mi disculpa por esa situación, ¿ya? Espero que les haya servido, ¿ya? Creo que vamos a seguir en esto en el transcurso del tiempo, una vez que salgan algunas instrucciones, circulares u oficios del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya?, para irles comentando naturalmente en su oportunidad. Muchas gracias. Mario. ¿Estáis silenciado? Mario. Ahí sí, ahora Ahí sí. Ahora sí. Fantástico. Bueno, raro es humano, ¿no? Siempre. Uno ve a menudo estas cosas, sí. Así es. Decía que está muy buena tu presentación. Es un resumen, creo que nos deja muy claro a todos cómo va a funcionar esta reforma tributaria, la 21.420, y deja otras dudas, por supuesto, que las vamos a esperar que una vez que las aclare el Servicio de Impuestos Internos las podemos ir tocando también en otros talleres. Desde luego tenemos una
advertencia muy relevante, que este año vamos a tener otros cambios relevantes también en materia de reformas tributarias. Hay cambio de gobierno, por tanto también se van a establecer políticas de recaudación en la cual necesariamente pasa por reformas tributarias. Nosotros estamos pensando que pueden existir a lo menos unas 2 o 3 reformas tributarias de aquí hasta cuando termine este gobierno. Así es. Por ahora tenemos algunas consultas que las vamos a ir ¿Ya? respondiendo en la medida que podamos, a ver si tenemos solución. A ver, felicitaciones Andrés, ok, felicitaciones. Aquí tengo otra pregunta que dice: ¿el impuesto al lujo se hará mediante declaración anual junto al impuesto a la renta o sería mediante el pago de los permisos? No, el Recuerden impuesto de al que, lujo, el impuesto al lujo no tiene nada que ver con los servicios. claro, ¿Ya? con los permisos, con los permisos Sí. con los permisos. Yo pienso de que este es un impuesto al lujo, es un impuesto a beneficio fiscal, por lo tanto, generalmente las patentes son de beneficio municipal. Claro. Por ende, debería ir por cuerdas separadas. Así que yo creo que también Pero, va a haber un reglamento, por tanto, claro, vamos a ver cómo lo van a cobrar. ¿Ya? como yo dije, Mario, me parece que va a ser muy similar al pago de las contribuciones de bienes raíces. ¿Ya? Yo creo que va a haber De un la comprobante sobrepasa. o vamos a poder bajar el comprobante para pagarlo. Yo creo que por ahí va la mano. ¿Ya? Sí, hay otra pregunta aquí: ¿qué pasa con el automóvil que ya en enero o febrero se vendió, pero el impuesto se devengó obviamente el 1 de enero? Y yo creo que ahí va a haber un reglamento que lo va a aclarar. En mi opinión, Sí. ese impuesto lo devengó el que era propietario al 1 de enero de cada año. Por ende, Exactamente. cuando venda, obviamente el adquirente va a tener que dejar obviamente alguna cláusula de los impuestos pagados al día, etc. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de automóviles que superan los 40 millones de pesos de valor de avalúo o valor corriente en plaza. Claro. La referencia que es el valor al 31 de diciembre del año anterior es la referencia para fijar la base imponible, Claro, ¿ya? Pero claro. no para quien tiene que pagar el impuesto, ¿ya? Exactamente. Porque el Pero impuesto se devenga a contar del 1 de enero, exactamente. ¿ya? Que es lo importante, ¿ya? Importante. En materia de servicio hay varias preguntas también. ¿Ya? Uno dice: si se prestó servicio de asesorías contables, finalmente mis servicios quedarán afecto a IVA. Bueno, depende cómo esté Depende, organizado. claro. Claro, si es una persona natural que presta servicios contables o a través está organizado como una sociedad de profesionales, eso va a estar exento de IVA. ¿Ya? Eso se aclaró precisamente en esta misma ley. Luego, si tus servicios contables los prestas a través de un tipo jurídico como por ejemplo asesoría y servicios contables, sociedad por acciones, esa es una sociedad de primera categoría y eso va a estar afecto a IVA. ¿Ya? Exactamente, exactamente. O una limitada como... Incluso más, podría yo tener una sociedad limitada, ¿cierto? Que hay profesionales, pero tengo otros socios que no son profesionales. Y desde ese punto de vista vamos a tener que grabarlo con IVA. Claro, porque no cumpliría con los requisitos. Hay una circular muy interesante Sí, en que yo creo que es bueno revisarla, que tiene que ver con cómo deben tributar el impuesto de segunda categoría. No es impuesto de segunda categoría, sino las rentas clasificadas en la segunda sí, categoría. sí. Y en ese caso, esa circular es muy amplia en el sentido de que especifica cuáles son las condiciones para que sean consideradas como sociedades de profesionales, Sí, en donde ahí exactamente. no puede haber ningún socio profesional que solamente aporte capital, porque en ese caso no estaría aportando trabajo. ¿Ya? Claro. Eso es súper relevante. Pero yo puedo tener una sociedad de profesional de arriba que sea socio de profesional de abajo. Y sigue siendo Claro, sociedad profesional. sigue siendo ¿Ya? sociedad profesional. Exactamente. Eso. Vamos a tener que revivir, ¿cierto?, una serie de normativas importantes, ¿cierto?, que en el pasado impuestos internos ya las tiene estructuradas, digamos, y que no han cambiado, obviamente. No ha cambiado. En materia de cuál es la situación del IVA en el arrendamiento de estacionamientos.
bueno, no cambia la tributación del IVA en el arrendamiento de estacionamiento porque hay un hecho grabado específico que los grava con este impuesto, que es el artículo 8, letra I, ¿ya? Así que eso no cambia. Como empresa de servicios de primera categoría vendo servicios que harán afectos a IVA todas estas ventas, eso entendí. Entendió muy bien, querida Isabel, ¿ya? Entendió muy bien. En la práctica, por regla general, todo servicio va a estar afecto a IVA, especialmente si eres una empresa de primera categoría, ¿ya? Es una empresa de capital, por lo tanto, los servicios estarán afectos a IVA, salvo que estén en el catálogo de los artículos 12 y 13 de la ley del IVA, que ahí obviamente hay una serie de servicios que están exentos y que los principales de ellos los mencionó don Adolfo en esta charla, ¿ya? Después tenemos, respecto de los bienes raíces de FL2, ¿ya? Aquí hay dos preguntas de FL2. Dice, ¿se podrá retasar las propiedades adquiridas con anterioridad al año 2010? Yo creo que no hay ninguna norma hoy día que permita retasar alguna propiedad. Por tanto, la respuesta es que simplemente no puede, ¿ya? Sí. Y respecto a los bienes raíces no de FL2, o sea, los mayores a la construcción de mayores de 140 metros cuadrados, ¿se mantienen los beneficios a las propiedades adquiridas con anterioridad al año 2010? Esa es la pregunta. A ver, yo creo que en este tema, dado que estamos analizando los DFL2, hasta el año 31 de octubre del año 2010, permitía de que cualquier tipo jurídico adquirieran los bienes raíces de FL2. Cualquier tipo jurídico, sea persona natural, sea persona jurídica, así sea una sociedad anónima. Si compraba estos DFL2, no importaba el número de unidades adquiridas con TFL2 y mantenían los beneficios. Y los beneficios, entre ellos está el impuesto territorial trabajado, está el impuesto a la herencia para las personas naturales, exención del impuesto a timbre de estampilla, y especialmente en las rentas no constituyen renta tributable. Son ingresos no renta. Entonces la reforma tributaria lo que hace es precisamente focalizar a este grupo de personas que adquirieron bienes raíces de FL2 y que estaban inscritos al 31 de octubre del año 2010. ¿Ya? Entonces ellos mantuvieron y mantienen el beneficio hasta todo este año 2022. Los mantienen, o sea, los ingresos que perciban por renta, arrendamiento, son ingresos no renta y va a ser el último año. Entonces, después del 1 de noviembre del año 2010, ahí cambió la ley que modificó precisamente esta regla. Y dice de que las unidades que pueden adquirir son solamente personas naturales y hasta un máximo de 2 unidades de FL2 para mantener el beneficio. Y eso es lo que se ha estado manteniendo hasta ahora. Eso ocurre desde las compras efectuadas desde el 1 de noviembre del año 2010 en adelante, hasta ahora. Entonces, el cambio específico, como decía yo, ¿dónde radica? Es que estas personas que adquirieron bienes al 1 de noviembre del año 2010 no les cambia el beneficio, no cambia nada. Lo que cambia es precisamente aquellas personas y empresas que adquirieron estos DFL2 hasta el 31 de octubre del año 2010. A ellos les va a cambiar absolutamente la tributación a partir del 1 de enero del año 2023 en adelante. ¿Ya? Básicamente, Mario, son las rentas de arrendamiento. Sí, exactamente. Porque ahí de repente yo veo que hay una confusión, porque piensan que la enajenación del DFL2 ¿ya? También estaría en ingreso no renta, y eso no es cierto. ¿Ya? Si yo enajeno y obtengo una utilidad por la enajenación de ese DFL2, ¿ya? Siempre está afecto a impuestos. Eso entra a la regla del artículo 17.8b hoy día. ¿Ya? Exactamente. Si fueron adquiridos antes del año 2004, ¿ya?
eso sigue siendo ingreso no renta, como toda regla, Sí, independientemente así si es, es de FL2 o así es, bienes no de FL2, ¿ya? exactamente, Eso no tributa. exactamente. Mm, Los adquiridos a partir del 1 de enero de 2004 en adelante entran a la regla mm. de las límites de las 8.000 UF, ¿no? Sí, Eso es. sí, sí. ¿Es 2004 o otra fecha? Estoy No, confundido. 2004. 2004, está bien. Sí, Entonces sí, esto entra a la regla de la rebaja de las sí. 8.000 UF, Mm, ¿ya? Ojo que mm. estas 8.000 UF también van a ser revisadas, así que cuidado con ello. Seguro. Es Ok, interesante porque aquí, como dijiste tú, es un listado básicamente de 6 situaciones, ¿ya? Son muchas más, digamos, ¿ya? Y cuando uno mira el programa del actual presidente, está señalado que van a ir también en función de las otras exenciones y franquicias que no se han tocado. Eso van a estar en algunos de los exactamente, proyectos que se van a discutir en su momento, digamos. exactamente. Y hay una pregunta aquí de Jessica. Dice el 10% desde el 2 de septiembre de 2022 sobre las acciones compradas de esa fecha. Esa es la pregunta de Jessica. No, En realidad, la el ley 2% de cambia la para las enajenada, ventas, claro, claro, para las ventas. Por tanto, tú enajenada. pudiste haber comprado antes y ahí están las reglas de valorización. La regla de valorización para residentes chilenos es el precio de cierre o el costo aporte, ¿ya? Exacto. Ahora, con este cambio de ley, hay una norma transitoria que lo explicó muy bien don Adolfo, que en la práctica vamos a tener ahí nosotros el precio cierre 31 de diciembre del año 2021. 21. Por lo tanto, las compras de acciones desde el 2 de septiembre de 2022 en adelante entra la regla general que va a estar vigente absolutamente. Así que eso va a estar afecto al 10%, la venta. Bueno, cualquier venta que tú hagas antes del 2 de septiembre, digamos el 31 de agosto, entra A la red. a la vigencia de hoy, que es no renta, no tributa. Mm. Así que Sí, pero eso de yo decía utilidad. en algún momento que por este año vamos a tener dos situaciones. Una enajenaciones en función de no renta y a contar del 2, enajenaciones afecta al 10%. Si el valor bursátil de esas acciones es interesante y tiene mayor valor, a lo mejor sería bueno repasar si es conveniente vender antes de esta fecha, 31 de agosto, más tardar el 31 de agosto, y hacer el ingreso no renta, Y para volver no a, pagar el 10%. y volver Esto a que no quede recomprar. grabado, por favor, que no quede grabado. Y volver a recomprar. Sí, volver a recomprar. Bien, eso no lo dijimos. No sé si habrá alguna otra pregunta. Aquí, No, dice, es lo que dijimos ahora. aquí dice lo siguiente. Ya estamos terminando, ya nos vamos. Respecto a la pregunta de arrendamiento, estacionamiento, y es preciso preguntar, ¿una persona natural o una persona jurídica dueño de un estacionamiento, al arrendarlos, debe pagar, es dueño de un estacionamiento? Al arrendarlo, ¿debe pagar el IVA? Aquí hay que hacer una diferencia, yo creo, porque en realidad uno son las playas de estacionamiento, ¿ya? Y otro es el estacionamiento que tú tienes en el edificio donde vives y arriendas tu estacionamiento. En ese caso, estás arrendando un inmueble sin amoblar, ¿ya? Y ahí ese estacionamiento no estaría grabado con IVA, ¿ya? Pero si está formando parte de una playa de estacionamiento donde hay personas que sí han invertido en edificios de estacionamiento, esos son espacios específicos para estacionar. Entonces, en ese caso está grabado con IVA ese arrendamiento de estacionamiento. Claro. No sé si... Específicamente, fíjate, Mario, que estoy leyendo el hecho de grado especial, como tú dijiste, el artículo 8, letra I. Sí, Dice, el estacionamiento de automóviles y otros vehículos en playas de estacionamiento sí. u otros lugares destinados a dicho fin. Lo que pasa es que el servicio sacó un oficio por ahí entre medio. Sí. Esto es histórico y específicamente cuando habla del arrendamiento de un estacionamiento en los edificios. Entonces, usted sabe que los edificios, el piso -1, -2, -3 son de estacionamiento.
están destinados a esos fines. Entonces, por ahí entró la confusión. Claro, porque en un edificio de habitación, como ejemplo, Claro, tú tienes estacionamiento y el estacionamiento tiene su propio rol. su propio rol. ¿Ya? Pero eso lo dijo el Servicio de Impuestos Internos en una, yo lo busqué eso hace tiempo atrás, lo dijo en una instrucción bien yo diría, de entrenamiento a fiscalizadores, pero de circulares jamás. No, así es. Estamos hablando de los años 80, 90, así Sí, que eso te iba a decir ustedes yo. nos disculpan por si estamos medio. Eso te iba a Hay que decir yo. actualizar siempre las normas, sí. En más de 20 años atrás, ya te iba a decir yo. Sí. Más o menos, sí. Bueno, ¿quién hizo esta pregunta? Si no le quedó claro, escríbenos. Nosotros podemos buscar los oficios, ese tipo de jurisprudencia. Ahora, Dice, los estacionamientos no están grabados cuando es bajo servicio parking corto plazo, pero cambia la situación de estacionamiento arrendado a largo plazo, como viene reírse bajo contrato. mira, yo le sugeriría a dicha participante o participante que viera en la página de impuesto interno, en el ¿cómo se llama? En el manual de contenido que hay, la biblioteca que hay ahí, ¿cierto? Y que se vaya al impuesto de IVA y que pinche básicamente el artículo 8º, letra I, y se va a encontrar con los oficios correspondientes. ¿Ya? Muy bien. Creo que estamos en hora, ¿sí? Sí, sí. Nos despedimos entonces. Ha sido una charla muy interesante. Le agradecemos mucho la asistencia a los presentes y los esperamos en una próxima oportunidad, siempre con temas realmente muy buenos de discutir, de conversar. Tendríamos que decirle que el próximo mes tenemos comprometida una charla de operación renta, pero por funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Independientemente del taller nuestro, que ya se los vamos a anunciar prontamente. Muy bien, muy ¿Okay? bien. Muy bien, nos vemos en la próxima oportunidad. Que estés bien, Okay, Adolfo. Mario. Cuídese. Gustazo, que estés muy bien tú. Muchas gracias. Ya, bueno, adiós. Cuídate. Chao, Adiós. Isabelita.